Padre, aumentanos la fe. Es el tema que el día de hoy quiero compartirles. No es un mensaje mío, es un mensaje que sé que Dios trae para cada una de nuestras vidas. Había un grupo de colaboradores viendo y escuchando cómo la empresa en la que ellos estaban trabajando había incrementado sus finanzas. Había sido una época sumamente buena. Y cada uno de ellos se conversaban entre sí y hacían el siguiente comentario: si hubiéramos sabido que las finanzas estaban mejor en esta empresa, hubiéramos pedido un incremento salarial. Penosamente, pues no lo conocían, entonces no se animaron a hacer tan tremenda petición. Aquí vemos esta expresión que dice aumento, incremento. Y si buscamos algunos sinónimos de esta palabra, es desarrollo, crecimiento, expansión. ¿Quién en algún momento no se ha sentido un poco incómodo porque la casa en la que vive quizás ya no entran? ¿Quién de repente dice, ya viene un bebé en camino, toca expandirnos? ¿Sí? Uno dice, ya me está quedando pequeña esta cocina porque a mí me encanta, quiero hacer una extensión, quiero hacer un crecimiento, un incremento. Es imposible que si Dios nos permite extendernos, incrementarnos, aumentarnos, quedarnos en la misma condición en la que nos hayamos encontrado anteriormente. Va a llegar un momento en nuestras vidas en que vamos a sentir algo de incomodidad porque la condición en la que actualmente nos encontramos ya no es de nuestro agrado. Los apóstoles le dicen en Lucas capítulo 17, versículo número 5. Entonces los apóstoles dijeron, Señor, ¿a quién le dijeron? A Jesús. Señor, aumentanos la fe. Usted sabe que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. ¿Alguien sabía eso? ¿O alguien se había olvidado que tenía una medida de fe? Dios nos da a cada uno de nosotros una medida de fe. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa medida de fe que Dios nos da? Si los apóstoles le están diciendo, Señor, aumentanos la fe, es porque probablemente ellos en su plano humano, para todos los retos que tenían de parte de Dios, necesitaban un aumento, un incremento. Necesitaban desarrollarse, expandirse y aumentarse de tal manera que ellos necesitaban comprender que lo que tenían no les era suficiente. Que necesitaban un poco más para poder ir al nivel que Dios quería llevarlos. Y déjeme decirle en esta mañana que Dios anhela cambiarnos de posición, que Dios anhela expandirnos, que Dios anhela que podamos desarrollarnos, Él anhela que podamos crecer. Pero probablemente si nosotros no estamos teniendo la perspectiva correcta, la visión correcta, no vamos a poder lograr todo lo que Él tiene para nuestra vida. La fe es la fuerza que mueve el mundo. Nosotros somos parte de este mundo porque estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y si nosotros somos esa fuerza que está aquí, que habita en el mundo y que mueve el mundo, ¿qué es lo opuesto a la fuerza? Es la debilidad. Y si usted escucha en todos los contextos que usted se encuentra, las expresiones que cada persona dice son situaciones de debilidad, de desesperanza, de falta de motivación, de falta de anhelo, han perdido el deseo de alcanzar cosas, y todos esos lenguajes que usted escucha son opuestos a la fe. Son opuestos a la fuerza que quiere Dios que podamos tener dentro de nosotros, que es esa fe que tiene que ser una fe activa. Por eso es importante que nosotros podamos entender de dónde nace esa debilidad que es lo opuesto a la fe. Y es en nuestra forma de hablar. Es en nuestra forma de proceder, a través de lo que nuestras bocas pueden en algún momento dado expresar. Y por ponerles un ejemplo simple, todos los días escuchamos noticias, todos los días escuchamos situaciones que están pasando en nuestro medio. Y de repente al presidente se le ocurrió dentro de sus decisiones incrementar la gasolina.
Un ejemplo simple, un ejemplo cotidiano. El lenguaje automático, porque muchas veces tenemos ya respuestas guardadas y simplemente salen cuando ya uno escucha algo. No, ahora sí ya se dañó todo, ahora sí el presupuesto se echó a perder, ahora sí ya no me pidan permiso para salir a cada rato a pasear porque la gasolina está muy cara, y todo empieza a generalizarse, todo empieza a cambiar, a tener un rumbo distinto en base a lo que decimos. Ese es un lenguaje común que lo puede hacer cualquier persona. Pero si yo entiendo que yo soy un hijo de Dios, que soy creyente de su palabra y que sé lo que su palabra me dice y sé a quién yo le estoy creyendo, entonces mi lenguaje tiene que ser totalmente opuesto a lo que está sucediendo. ¿Cuál debería de ser la expresión de una persona que cree en Dios? Dios, oramos por el presidente para que le puedas dar sabiduría para tomar buenas decisiones. Y a nosotros, danos también la sabiduría para saber manejar el presupuesto que tenemos. Pero por sobre todas las cosas sabemos que tú eres el Dios que nos provee. ¿Cambia o no cambia el sentido? ¿Cambia o no cambia la situación? Entonces, cuando nosotros emitimos una expresión, damos una respuesta ante algo, en el plano físico quizás usted no pueda ver lo que está realmente sucediendo. Pero en el plano espiritual usted tiene la habilidad a través de su hablar de activar o no las bendiciones de Dios, la provisión de Dios, la sanidad de Dios, el fluir de Dios desde el cielo, o simplemente bloquear lo que Dios quiere para su vida. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. ¿Qué es la convicción de lo que no se ve? Yo no lo estoy viendo, pero yo lo creo que yo lo voy a ver. Ayer estaba con un grupo de mujeres y una de ellas compartía un testimonio que a todas nos hizo llorar. Su hijo había estado sumergido por 2 años en una condición del alcoholismo. Él estaba sumergido en esa condición. Y ella cada vez oraba, pero hubo un día en que ella se dispuso a orar. Tomó 2 años su respuesta. No 2 segundos, no 2 días, 2 años. Ella había dispuesto a orar de 3 a 6 de la mañana por su hijo. Y ahí venía la lucha en casa. Venía el esposo y le decía: un día te van a llamar y te van a decir que él está muerto. La esposa orando de una manera, el esposo orando en una dirección tan contraria y tan distinta. Un día X, ella estaba en su oficina, en su trabajo, y la llama. Y le dice: su hijo está en coma. Uno dice: ¿y aquí qué pasó? ¿Qué sucedió? Los médicos le decían a la mamá que en realidad él tenía pocas probabilidades de que él pueda salir de esa condición porque sus órganos estaban muy afectados. Y ella, con tanta fe, se había apoyado en la palabra. Y algo que no conté en la primera reunión, pero que ahora me estoy acordando, es que ella le hizo una oración al Señor y le dijo: yo solamente quiero que tú lo reprendas, pero no que te lo lleves de este mundo. Dice que cuando el médico le dio el diagnóstico, le dijo que no se podía hacer nada, ella fue al Señor y le dijo: Dios, yo te hice esta oración y yo te creo en que tú vas a traer respuestas y que mi hijo no se va a morir. El médico le dijo que iba a esperar solamente un día, porque en realidad el cuadro de él era muy, muy difícil. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, el médico la llama a la señora y le dice: logramos que su hijo sobrepase esta crisis. Y el chico regresó a la vida. Dios le otorgó la vida y la sanidad que él estaba esperando.
Hoy por hoy, él es un joven que testifica de este testimonio, que no es fácil salir de un cuadro como estos, pero que por el poder de Dios y a través de la fe, de la declaración que ella hizo sobre la vida de su hijo, ella pudo ver la respuesta que humanamente no era fácil poderla ver, pero que en el plano espiritual ella veía con sus ojos espirituales que su hijo iba nuevamente a venir a la vida y que iba a cumplir el propósito que Dios tenía para ellas. Esto significa que nuestro lenguaje con nuestra petición del incremento de fe tienen que estar en sintonías. Ambas cosas no pueden caminar desligadas, tienen que caminar en sintonía, tienen que caminar en armonía. Porque si yo estoy pidiendo al Señor que me dé un incremento de fe y Él me da ese incremento de fe, pero mi lenguaje empieza a expresar lo contrario, ¿en qué momento el cielo se activa a nuestro favor? No tiene coincidencia lo uno con lo otro, no concuerdan lo uno con lo otro. Entonces nosotros necesitamos primeramente cambiar nuestro lenguaje, cambiar nuestra forma de comunicarnos y empezar a llamar las cosas que no son como que si ya lo fuesen, porque tenemos el respaldo de lo que Hebreos 11:1 nos está diciendo, que es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y pensar antes de poder expresar algo, porque lo que decimos se dice, porque Dios dice en su palabra que Él nos ha dado el poder de dar vida y de dar muerte. Hay un poder operando en nosotros y nosotros tenemos que ser sabios en saberlos usar, pero también hay una medida de fe que si no la estamos usando, esa fe se va a quedar inerte, se va a quedar en pausa, se va a quedar pasiva y no va a poder realmente alcanzar todo lo que Dios tiene para su vida, porque no es que Dios no quiera bendecirnos, no es que Dios no anhele darnos de su provisión, no es que Dios no anhele respaldarnos en el paso que queremos dar, es porque nosotros muchas veces bloqueamos el acceso a las respuestas de Dios. Si los apóstoles, siendo apóstoles, le pidieron a Jesús que les aumentara la fe, nosotros, ¿en qué posición estamos? Es complejo a veces, cuando no logramos comprender toda la inmensidad que tiene realmente el poder de la fe obrando a través de nosotros. Dice que es la fuerza que mueve al mundo. Y aquí quiero que hagamos un ejercicio práctico y los voy a molestar unos minutitos para que por favor todos se pongan de pie y vamos a tomarnos de la mano. Nadie puede quedarse sin tomarse de la mano con alguien, por favor. Si lo conoce por primera vez, dígale hola, con permiso, deme su mano con mucho respeto. Vamos a hacer algunas 4 declaraciones en esta mañana, no sé si están en la pantalla. ¿Ok? Vamos a hacer la primera. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Decido creer que su poder romperá con toda incredulidad en mi vida. Decido creer que lo imposible para mí es posible en Dios. Decido creer que me llevas a un nuevo nivel de fe. Decido creer que veré milagros obrando a mi favor. ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron amén? Dice que la fe es la fuerza que mueve el mundo. Aquí somos unos pocos, pero si estos pocos caminamos en sintonía y nos ponemos de acuerdo y cambiamos nuestro lenguaje y nos conectamos con el lenguaje del cielo, usted y yo no podemos decir que no vamos a ver los milagros obrando en medio nuestro. No podemos decir que el poder de Dios no se activa a nuestro favor, porque es en medio de esta unidad, es en medio de este creer, es en medio de este declarar que el poder de Dios se manifiesta y Él quiere que su poder sea evidente en medio nuestro. Por eso necesitamos todos los días pedirle en oración que Él nos mantenga conectados con su lenguaje, conectados con lo que Él quiere realmente hablarnos a sus vidas. Porque hay un mundo que está esperando cambiar su condición.
Hay un mundo que está viviendo una realidad de constante debilidad, de constante fracaso, de constante dolor. Y nosotros podemos ser esa respuesta que el mundo a gritos está esperando. Pero si nosotros mismos no recibimos las respuestas de Dios, no podemos ir y dar de lo que no tenemos. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Estamos de acuerdo todos? Un aplauso al Señor, por favor, en esta mañana. Pueden tomar sus asientos, gracias. La fe no niega nuestra realidad actual. Usted está viviendo hoy una realidad que quizás no es la que esperaba, que quizás no es de su total agrado, quizás es muy dolorosa la realidad que usted está atravesando en esta mañana, en este día. Pero la realidad actual, la fe no va a negar esta realidad, pero sí por medio de ella va a cambiar su futuro. No vamos a decir que la realidad que estamos viviendo es totalmente agradable, pero sí por medio de la fe podemos cambiar nuestro futuro. La fe nos lleva por caminos que son totalmente desconocidos, pero que se vuelven familiares al mismo tiempo. Cuando Sara y Abraham en obediencia caminaron a lugares que no conocían, ellos no conocían muchos entornos, no conocían las tierras donde ellos iban a vivir. Ellos caminaron en obediencia, pero fueron por caminos que les fueron totalmente desconocidos. Pero cuando llegaron al lugar, se acordaron de la palabra que Dios les dio y esa situación se vuelve familiar en ellos. Porque muchas veces usted y yo vamos a tener que caminar hacia lo desconocido, hacia lo que nos genera un poco de incertidumbre, un poco de, Señor, ¿y cómo será esto? No conozco, pero me da un poco de temor, pero sin embargo sigo caminando. Pero cuando usted se encuentra con la promesa de Dios, usted dice, wow, esto fue lo que Dios me habló. Y eso hace que todo temor se disipe y que usted pueda nuevamente retomar esa confianza. Porque no voy a decir que caminar hacia lo desconocido, a veces uno lo hace con alegría y con gozo, porque no es así, porque somos humanos. Sara y Abraham sabían que todo esto era nuevo para ellos, pero sin embargo caminaron creyendo que del otro lado Dios tenía la promesa para sus vidas. La fe nos permite conectarnos con el lenguaje de Dios. Creo que va a ser necesario callar muchas voces que escuchamos para solamente ponernos en sintonía con la voz de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Si la voz que usted y yo estamos escuchando no es la voz de Dios, en cualquiera que sea su situación, es momento de hacerle una pausa y escuchar la voz que viene solamente de Él. Ponernos en sintonía con su lenguaje para entonces poder comprender qué es lo que Él quiere hablarle a su vida, a su corazón. Cómo Él quiere que usted trate esta situación que usted está atravesando en este momento. ¿Qué nombre tiene que darle a la circunstancia que usted está atravesando en el día de hoy? La fe nos mantiene activos. ¿Quién ha estado en algún momento en su vida como en un periodo en pausa? Como que uno dice, me siento estancado, como que siento que por más que quiero salir, algo me detiene y no puedo avanzar. ¿Quién ha estado en una condición así? A mí me ha pasado. Es feo, ¿verdad? Es como desesperante en algún momento de la vida, porque uno dice, ¿para dónde? Pero la fe nos hace cambiar de esa condición de pasividad a una situación donde somos activados, donde estamos en acción, en movimiento. Habrán decisiones que Dios te esté guiando a hacer, pero que no las vas a encontrar acostado en una cama llorando 3 horas por la misma situación. Habrán respuestas que Dios tiene que darte en el lugar secreto de oración. Habrán respuestas que Dios va a traer a nuestras vidas si vamos y tocamos la puerta que Él nos está diciendo que toquemos. Habrán respuestas que vienen del cielo cuando Él ve que estamos completamente rendidos a Él en obediencia. Cuando doblegamos nuestra voluntad para hacer su voluntad. La fe tiene que ir en movimiento, la fe no puede ser inactiva, tiene que estar activa. No podemos quedarnos más en esa zona de pasividad.
En esa zona de es que lo estoy intentando. No se trata simplemente de intentarlo, se trata de hacerlo. Y en la medida que yo voy caminando y lo voy haciendo, entonces lo que para mí es imposible, en Dios se torna posible. Y la respuesta que no encontraba de esta manera, Dios me la otorga de otra forma. Pero necesitamos cambiar, necesitamos movernos, necesitamos fe para atravesar los valles. Creo que más de uno hemos atravesado un valle, ya sea de las finanzas, ya sea en la salud, ya sea una crisis familiar, ya sea un despido en el trabajo. Cualquiera que haya sido tu valle, necesitamos una fe en movimiento para poder atravesar ese valle, porque no es fácil, porque no es sencillo. Necesitamos fe para enfrentar los desafíos que Dios nos invita a vivir. Dios nos extiende su mano, siempre nos está invitando a hacer cosas nuevas y diferentes, pero está en nosotros responder sabiamente a esos retos y a esos desafíos que Él tiene por delante. Necesitamos fe para provocar cambios en los ambientes. Si los ambientes que tú tienes están pesados, esa atmósfera está como llena de hostilidad, como que hay apatía, como que uno dice dentro de este lugar es como muy triste, como que todo es como que la gente aquí no se aprecia, no se valora. Seamos portadores de esa fe activa en nuestro hablar y cambiemos la atmósfera. Empecemos a soltar palabras de bendición. Empecemos a ser activos en el reino espiritual para entonces ver el poder de Dios moviéndose a nuestro favor. Necesitamos fe para alcanzar los propósitos que Dios ha trazado en nuestras vidas. No importa si usted es pequeño, si usted es joven, si usted es adulto. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y muchas veces por temor a no lanzarnos, a no ir por lo nuevo, porque nos da tanto temor, nos quedamos sin conocer todo el propósito que Él tiene para nosotros. Y este es un día no solamente de escuchar su palabra. Yo siento que desde el amor tan grande que Él nos tiene, nos está exhortando a cada uno de nosotros, no solamente a dar un pasito, sino a caminar en una dirección correcta, no opuesta, sino en la dirección correcta que Él tiene para nuestras vidas. Si usted está de acuerdo conmigo en esta palabra, yo quiero animarlo a que usted se pueda poner de pie. Estamos ya por terminar el mensaje y vamos a hacer una oración para poder terminar este tiempo. Y dígale: amado Jesús, en esta hora reconozco que he sido tan débil, que me he sentido tan vulnerable en más de una ocasión, que por un momento he creído, he declarado tu palabra, pero por otros momentos me he dejado llevar por la situación que estoy viviendo. Muchas veces he llorado a solas, queriendo estar en una cueva refugiado sin que nadie sepa de mí, porque ha sido tan grande el peso que ha caído sobre mis hombros, que simplemente he querido huir y no he querido enfrentar la realidad que estoy viviendo. Pero hoy reconozco que necesito que usted me perdone, que su sangre preciosa me limpie. Y si he pecado delante de usted, hoy quiero pedir perdón y quiero pedir que su sangre me limpie una vez más, me renueve, me restaure, me devuelva las fuerzas que he perdido, me devuelva la confianza que se quedó a mitad de camino, que esa esperanza que un día fue activa en mi vida pero que de repente empezó a morir, hoy yo la vuelva a tomar. Y esa fe que se quedó en pausa y que no me ha permitido ir más allá, en esta hora yo anhelo de todo corazón que usted aumente mi fe para yo poder responder a todo lo que usted hable a mi corazón.
No me quiero refugiar en el temor, no me quiero refugiar en lo imposible. Quiero creer en el Dios de lo imposible, porque en esta hora yo creo que camino confiado de la mano del Dios vivo, del Dios grande, del Dios todopoderoso, del gran yo soy, que me invita a vivir una vida gloriosa, donde sus milagros, donde sus señales, donde sus prodigios serán reales en mi vida. Y hoy yo empiezo a llamar a las cosas que no son como que si ya fuesen. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la circunstancia me susurre al oído. Hoy yo quiero ponerle el nombre que usted me dé a cada circunstancia, y decido levantarme en esa fe, creyendo una vez más que mi situación será transformada y será cambiada, y que yo tendré una mentalidad diferente, que mi hablar será diferente, que mi forma de actuar será diferente. Hoy se quita todo luto que había en mi vida. Hoy toda tristeza se va en el nombre de Jesús, y me revisto de su poder, me revisto de su gozo, me revisto de su paz en esta hora. Y yo confío plenamente que caminaré creyendo que hay mucho más allá del otro lado, que mis ojos hoy no lo pueden ver todo en el plano físico, pero en el plano espiritual sé que usted me va a llevar de gloria en gloria una vez más, y yo lo creo en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús damos gloria y honra a Él. Amén y amén. Una ofrenda de aplausos al Señor.